montón de pacientes, y luego ya el psicólogo, el terapeuta, va llevando de distintas maneras a los personajes, o a los deudos en su caso, ¿no? Y estaba pensando justamente en eso, lo de las palabras que curan. Y hay un libro, hablando de pérdidas y todo esto, hay un libro que es fascinante, de una poeta irlandesa que se llama Paula Meehan, para leer un poema de un hombre y luego de una mujer. Paula Meehan, irlandesa, 1954, y le sucede la mayor pérdida que alguien puede tener, y es que pierde a un hijo, a un niño. Entonces, si me permites, mejor leer este poema que a mí me parece muy dramático, y cómo a veces las palabras pueden ayudar a, si no a curar, por lo menos a entender lo que sucedió. Entierro de un niño, Paula Meehan, 1954. Tu ataúd parecía irreal, decorado como un pastel de bodas. Escogí con cuidado la ropa de tu entierro, tu camisa a rayas favorita, tu pantalón de algodón. Olía a humo de madera, a octubre. También tenían tu propio olor. Escogí una bufanda de lana tejida, tibia y lanudita para ti. Hace tanto frío ahí en la oscuridad. No entra ninguna luz que te enseñe los caminos de las aves silvestres, los nombres de las flores, los peces, las criaturas. Seguirás ignorante del sol y sus trabajos. Mi cordero, mi ternera, mi aguilucho, mi cachorro, mi cabrito, mi polluelo, mi mamantón, mi potro. Haría girar el tiempo para atrás. Te pondría de nuevo dentro de mi vientre, tu guarida amniótica, para hacerte girar todavía más atrás, a través de 9 meses de crecimiento, hasta el momento mismo de tu siembra, cuando escogiste hacerte carne, palabra dentro de mí. Cancelaría el banquete de amor, la ardiente noche de tu concepción. Viajaría sola a un lugar callado y musgoso. Te derramarías de mí hacia la tierra, gota a gota, brillante y roja. Ay, me ha parecido brutal ese poema siempre, espantoso, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ali, por estas lecturas tan profundas y que realmente las palabras, como dices, afectan o llegan a la realidad, y por tanto, muchas gracias. Pasamos de las palabras a las imágenes, ¿no? Pensando en las palabras de las imágenes, y estando Daniel Rodríguez Moya aquí, pensaba en que el poeta hizo un documental en Nicaragua alrededor de niños y cáncer, ¿no? En un hospital en Managua, hablando con poetas, ¿no? Y estando con José, que José es que ha hecho un documental que decía que se ha presentado en el Festival de Málaga alrededor de una persona como Mariano Maresca, que tuvo un ictus. ¿Por qué hiciste ese documental? ¿O qué te generó? ¿Por qué ese documental, ¿no? Bueno, buenos días. Creo que sí se oye, ¿no? Sí. La verdad es que no sé muy bien por qué lo hice. Fue un impulso porque yo llevaba trabajando con Mariano Maresca desde hace muchísimos años. Ha colaborado conmigo en guiones, hemos trabajado en... No sé, oye. Sí, está. ¿No? ¿Ahora? Vale, perdón. No, decía que yo he trabajado con Mariano muchísimo tiempo. Mariano es uno de los mejores clientes de la salud pública de esta comunidad autónoma. Lleva un currículum impresionante de infarto, etcétera, y de pronto un día le dio un ictus y yo llegué al hospital, me lo encontré sin poder hablar, cuando era para mí una especie de, bueno, para mí, para muchísimo, un padre intelectual, y de pronto esa persona que sabía todo no podía hablar, no podía mover la mitad del cuerpo, y lo primero que se me ocurrió fue coger el teléfono móvil y empezar a grabarle. Y a partir de ahí yo no sabía si Mariano saldría adelante, yo no sabía si él
duraría un mes o los 6 años que lleva ya casi mejorando, pero pensé que podría ser el inicio de un regalo a Mariano. ¿Y qué aprendisteis los dos, ¿no? Seguramente fue un proceso de aprendizaje común, ¿no? Es decir, que al final se plasma en un documental tuyo, ¿no? Pero de alguna forma también suyo, ¿no? ¿Qué enseña esa enfermedad y qué ayuda? ¿Y qué crees que ayuda ese hacer esa película? Bueno, yo creo que eso fue lo bonito. Lo bonito fue que conforme ha ido pasando el tiempo, nos hemos ido dando cuenta, tanto él como yo, que esto, además de ser una película, es decir, una obra teóricamente artística, más o menos artística, pero sobre todo es una obra de muchísima utilidad. Porque demuestra que la capacidad del ser humano de superarse, de trabajar y mejorar sus condiciones de vida, sean las que sean, le puede llevar a lugares inesperados. Entonces yo creo que eso es realmente lo que tiene valor. Contaré una anécdota. La primera vez que proyectamos la película, la proyectamos para un grupo privado de amigos. Yo nunca pensé que iba a pasar de eso, de ser una especie de ensayo. Y ese día, cuando terminó la proyección, Mariano se levantó de la sala muy emocionado y estaba muy enfadado porque no le gustaba nada la película. Se había visto horroroso, se había visto enfermo, se había visto hecho prácticamente un vegetal, y de pronto el ver la película cuando ya estaba mejor le hacía recuperar aquel momento, ¿no? Y bueno, estaba muy enfadado y tal. Proyectamos otra vez la película al cabo de un tiempo. Yo siempre le pido que venga a hacer el bolo conmigo para que después haya un coloquio con él y la gente vea cómo está Mariano ahora. Y ese día ya estaba mucho más contento. Me llamó al día siguiente, comimos juntos y me dijo: José, esto es muy importante. A partir de ahora vamos a ir a centros hospitalarios, a donde sea, y yo me voy allí y les explico a los enfermos qué es lo que hay que hacer. Entonces yo creo que eso es muy bonito y creo que demuestra además el carácter de una persona como él, ¿no? Y él cómo vivía esa evolución, ¿no? Probablemente el verse en ese momento, ¿no? Aunque la primera impresión fue, ostras, yo estaba así, supongo, sí, ¿no? Claro, de esa primera visión de la grabación ¿no? Estando en el hospital, a todo ese proceso de evolución. Ahora él, en la distancia, ¿cómo lo vive esa mejora, ese cambio, esa historia? Bueno, yo creo que él ha estado acostumbrado, claro, la cabeza de Mariano no es la cabeza de cualquiera de nosotros. Es una cabeza que está absolutamente acostumbrada a regenerarse, a ampliar su campo de acción. Entonces, él lo ve como un work in progress. O sea, él se ve, y es lo que incluso la película lo cuenta. No sé si en el extracto que hemos traído lo dice, ¿no? Pero él dice: yo no sé si voy a llegar a tener el 20, el 30, lo mide así, ¿no? El 20, el 30, el 40, el 50, el 90, ¿hasta dónde voy a llegar? ¿No? Entonces él lo ve de esa forma. Él sigue aprendiendo todos los días. Él terminó su logopedia en el hospital, pero tiene una logopeda trabajando con él en casa desde hace 5 años, y son muy estrictos a la hora de trabajar, trabajan todos los días. Y yo creo que él lo ve como, bueno, como yo creo que deberíamos ver estas cosas, ¿no? Como una oportunidad de hablar de una vida diferente. ¿Podemos verlo? Digo, probablemente vemos unos minutos, ¿no? Probablemente lo bonito sería ver el documental entero, que lo veremos algún día en esta escuela, que tenemos pendiente, pero vemos Puedo hablar. Eso sí es verdad, puedo hablar. Eso es lo más importante. Creo que algo de lo que estáis diciendo, sé algo. No sé todo. Y las pocas que saben son difíciles para entenderlas. Yo no puedo entender todo. Las palabras son difíciles. Las cosas tienen que ser más sencillas para mí. Solamente sigue la vida, una vida diferente. No puedo pensar en todas las cosas que quería pensar de la vida de antes. Estoy pensando en una vida diferente.
capaces de reconocernos en esa forma que crece, que evoluciona. Es difícil. El origen nos queda muy lejano, en un lugar cancelado para la memoria y para la experiencia del adulto. Y el adulto ve al hijo que fue, al fruto que todavía es, como alguien distinto, algo ya vivido, historia de otro. Pero ¿acaso no tiene el adulto que nacer todos los días, cada día? Pero es que es dificilísimo porque son cuatro sílabas, cuatro palabras. Cuatro sílabas. Sílabas. Arroz. Muy bien. Arroz. Es que es muy bueno. Arroz. Perfecto. Cuando yo lo he visto, lo he aprendido. Eso es para aprender. Arroz. Aquí hay herramientas de aquí, provincias. Recuperar todo esto. Recuperar la sensación. Nunca me dije 100% que pueda recuperar. Podría pensar que algo que no lo puede recuperar todo, que podría estar el 90%, y el 10% podría perder algo. Una palabra que significa lo mismo que subir. A subir. Comienza a subir, elevarse. Con la B, claro. No. Elevarse. Deletréame elevarse. E-L-E-V-A-R-S-E. Bueno, puede creer. Pero yo creo que fue antes que yo con la V. Pues sí. Estaciones. Recuerdos de mi vida. Viene el mar y nos borra. El mar sigue moviéndose en la noche, cuando es solo un murmullo repetido, una intuición lejana que se encierra en los ojos y esconde en el silencio de mi celda todas las cosas juntas. Emociona verlo. Emociona verlo. Es más divertido, completo, evidentemente. Bueno, pero sí es un pequeño adelanto, ¿no? Y cuéntales quién es Mariano Maresca. Lo digo porque le hemos visto, le hemos oído, pero seguramente muchos no lo conoceréis. Y como tu valoración de él es, ¿no? Sí, claro, lo mío es un panegírico. Pero bueno, Mariano Maresca es un profesor de filosofía del derecho durante muchísimos años en la facultad, pero sobre todo ha sido el gran agitador cultural de Granada, mentor de gente como Antonio Muñoz Molina, como Luis García Montero, Almudena Grandes, todos los poetas de Granada, Daniel lo sabe, han bebido un poco en la sabiduría y en la crítica de Mariano, pero también los músicos rockeros. Es decir, realmente es una persona multihumanista, ¿no? Y que yo creo que a todos nos ha dado mucho. Y en ese sentido, traspasando lo de Mariano, este documental precioso que veremos, haremos un acto para él. Además, yo animo a quien quiera proyectarlo en cualquier espacio en el que os sea útil, me lo decís y no hay ningún problema. Y además van él y Mariano. Sobre todo Mariano, que es importante. Pero que sí, porque yo creo que
y un poco relacionando las imágenes y la salud, ¿no? Que es un poco, digo, para terminar un poco esas pequeñas píldoras de palabras e imágenes, ¿no? Tú persona que ves mucho cine, que paseas por muchos países del mundo viendo cine diferente, además, ¿no? Países africanos, latinoamericanos, asiáticos, ¿no? Que cuando piensas en el cine, en las imágenes, ¿no? Piensas en la salud, ¿qué cosas te vienen a la mente o qué cosas o crees que pueden ayudar a cualquiera de nosotros para abordar, ¿no? Bueno, a mí me resulta muy, muy interesante cuando voy al cine en esos países que tú dices, más que ver la película, ver el público y ver lo que afecta al público una proyección. Es muy curioso, no sé si alguno habéis tenido la oportunidad de ver el cine en Asia, pero por ejemplo en la India la gente vive la película como si ellos estuvieran dentro de la pantalla. Y entonces cualquier cosa que pasa le afecta de una manera brutal. Le insultan al que asesina y le lanzan besos a las diosas de Bollywood. Entonces yo creo que la capacidad que tiene la imagen de marcarnos, de producirnos bienestar y felicidad, tanto que Mariano muchas veces habla de eso, ¿no? De los conceptos de bienestar, yo creo que para eso las imágenes son extraordinarias, ¿no? Una de las cosas que a mí me gustaba de hacer esta película era que sabía que o no tenía final, que era lo más triste, o acabaría teniendo un final feliz, ¿no? Y yo creo que cuando la gente ve esta película, el otro día en la proyección de Málaga, se nos acercaron varias familias que eran familiares de enfermos de ictus y decían, ojalá mi marido viera esta película. Entonces yo pienso que nada más que por eso merece la pena el cine. Por tanto, una película terapéutica, ¿no? En ese sentido. Sí, yo creo que sí. Yo creo que en todas son terapéuticas, ¿no? En alguna para manera. Los de la India y para los que ven el documental de Mariano Manesc, palabra a palabra, ¿no? Gracias, José. No, gracias Ali. Ya sabéis, la película... Los poemas son para leer, o para leer a otros, o para leer a uno. También escribir cosas es terapéutico, como decía Ali, y pueden afectar a la realidad. Y las imágenes son capaces de conllevar que alguien te diga, ojalá la viera mi marido. Y por tanto esperemos que la vea para fomentar que la gente pueda ayudar y ayudarse a conseguir progresos terapéuticos como lo que intentaremos hacer esta jornada de hoy. Gracias, José, gracias, Ali, y gracias a todos.